noches tengan todos mis hermanos. Gracias por unirse a nosotros esta noche. Vamos a comenzar una serie de sesiones en donde vamos a estar leyendo un libro muy interesante que escribió el padre Pablo Martín Sanguiao, que se titula Adán, el Hijo de Dios. Eh, Tiene muchísimas lecturas del libro del cielo. También tiene eh, muchas lecturas de la Biblia. También hace referencia al catecismo. O sea que es un libro que realmente es una joya espiritual, es una joya divina. Él es un estudioso de la divina voluntad y lleva muchísimos años en este ambiente, muy reconocido y muy respetado en este ambiente. Así es que les digo que eh, con toda tranquilidad podemos leer este documento y realmente eh, creer lo que él está diciendo, los análisis que él hace. Claro, hay algunos puntos que vamos a ver que posiblemente sean un poco discrepantes con lo que algunos exégetas eh, dicen, como por ejemplo el doctor Tomasini, que él también tiene sus puntos muy afirmativos en cuanto a lo que está diciendo, pero pues los sacerdotes se dejan llevar por la teología, por el magisterio de la iglesia y por lo que la iglesia le ha enseñado. Entonces, esos no son los puntos que vamos a estar tocando así como que sí, como si no, no. Eso vamos a dejar que más adelante la iglesia decida eh, qué es lo que va a determinar en cuanto a lo que nosotros los laicos debemos de entender por lo que dice el libro del cielo y por lo que dice la iglesia referente al tema, principalmente al tema de la justicia original eh, y de la santidad original. Entonces, pues también en esta sesión que vamos a tener hoy, es una sesión como introductoria. Recopilé eh, unos del documento de la tesis que escribió el padre Iannuzzi, que yo la leo y la estudio en forma personal. Él tiene pues unos argumentos muy interesantes y todo está basado también en el magisterio, el libro de cielo y demás. Entonces, pues vamos a tomar también unas poquitas de esos argumentos que él tiene referente al tema de Adán. Entonces lo que hice fue como una presentación, un PowerPoint en presentación, como un preámbulo a lo que vamos a estar leyendo durante todas estas semanas. Como se va a hacer es de la siguiente manera, antes de comenzar. Eh, por ejemplo, ya hoy nos vamos sabiendo que vamos a leer 10 lecturas, las 10 primeras lecturas que están en ese libro. Les recomiendo que hagan 2 lecturas al día, solamente 2, y que anoten lo que Jesús le va diciendo, le va infundiendo en su alma. Anoten eso, esas palabritas claves. Y después entonces, digamos, al sexto día, ¿verdad? Pues entonces toman toda esa información como que la hacen como un pequeño resumen. Y entonces cuando vengamos a la sesión del próximo viernes, lo que vamos a estar haciendo es compartiendo entre todos lo que hemos aprendido de esas 10 lecturas. No vamos a estar leyendo lectura por lectura porque si no nos tardaríamos años en terminar el libro. Aunque no es un libro muy grande, pero como son muchísimas lecturas, pues entonces vamos a dejar que Jesús nos vaya infundiendo esas verdades divinas en nuestra alma y recopilando esa información. ¿Para qué? Para practicarla, para hacer la vida en nosotros y poderla compartir con nuestros hermanos. ¿Ok? Entonces, es necesario que estén bien pendientes algunas cositas. Es posible que se queden con unas poquitas de dudas, pero no importa que se queden con las dudas, le voy a decir por qué, porque eventualmente
pues van a estar comprendiendo esto que les estoy diciendo, que les estoy resumiendo hoy. Así que vamos a comenzar. Miren, primeramente debemos de preguntarnos, ¿es Adán histórico? O sea, un hombre de verdad o es una alegoría. Y saben por qué estoy diciéndoles eso, porque ya quieren quitar los primeros 11 capítulos de Génesis, alegando que realmente Adán es una alegoría, que no es un hombre histórico. En la presentación, lo que vamos a estar repasando algunas lecturas de la Sagrada Escritura, de Catecismo. Vamos a estar revisando la operación divina en la disertación doctoral del padre Iannuzzi. También vamos a estar revisando algunas lecturas del Libro de Cielo y también dentro de esta presentación un poquito del tratado del padre Martín Sanguiao sobre Adán. Podemos comenzar con el libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 1:26, que dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. En Génesis 5:1, esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Y en Génesis 5:2, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla del estado de santidad y justicia original. Y están en el numeral 375 al 377. En el 375 nos dice, la Iglesia interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en el estado de santidad y de justicia original. Y eso lo declaró la Iglesia en el Concilio de Trento del año 1511. En el 376 nos dice, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Quédense con esa palabrita, gracia. Luego, la santidad original, esas ya son como unas conclusiones. La santidad original son los dones preternaturales. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma presentación, cuando a qué se refiere santidad original y realmente es a los dones preternaturales. Y justicia original, que es lo que es la justicia original, eso constituye la armonía interior en la primera pareja. Eso lo podemos leer y lo podemos revisar en el volumen 23:14. En 377 nos dice, el dominio del mundo que Dios había concebido al hombre desde el comienzo, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo por estar libre de la triple concupiscencia. O sea, el dominio del mundo está concebido, está dentro, ¿verdad? Está dentro, comienza dentro del hombre mismo.
Él estaba íntegro y ordenado. Ordenado, para que tengan esa palabrita, armonía, justicia original, santidad original, dones preternaturales. En el volumen 2314 que les dije ahorita, les mencioné, habla de la justicia original. Dice Jesús: hija, ¿con qué orden y armonía fue creado el hombre? Adán fue creado por nosotros, rey de toda la creación. Y como rey tenía la supremacía sobre todas las cosas. Y si no hubiese rechazado nuestro fiat, poseyendo la unidad de él, en toda su vida habría llenado con sus actos todas las cosas creadas. Como rey y señor, tenía derecho de que cada cosa creada debía recibir su acción, debía ser investida por su luz, porque cada acción suya era un sol, uno más bello que otro. Así que él debía formar la corona de toda la creación. No habría sido verdadero rey si no hubiese conocido todos los dominios, justicia, orden, si no hubiese tenido el derecho de poner sus actos en todas las cosas creadas por nosotros. Dominios, justicia, orden. Ahora vamos a interpretar eh, el catecismo, el 375, el numeral, pero esa interpretación fue dada por el doctor Tomasini en Diálogos Divinos 328. Lo escribí para que cuando ustedes quieran y puedan, pues vean esa sesión, porque es muy interesante. Miren lo que él nos dice. Todos participamos de la vida divina, pero no de la vida divina obrante. Quédense con esa palabrita. El catecismo no habla de la participación divina obrante en la criatura. Importante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque obrante es Adán. Adán, creado humano divino, obrante, divino, pero él es humano divino. Eso lo vemos en volumen 14, 58. Eva, sacada de Adán, y esto es muy importante, participa de la naturaleza humana y de la naturaleza creada con alma, sus tres potencias y el espíritu. Eva participa de la naturaleza humana y de la naturaleza creada con alma, sus tres potencias y espíritu. La vida divina fue injertada en Eva como nosotros en el bautismo. Ella, o sea, es la llena de gracia, pero sin vida divina obrante en ella. El doctor es un exégeta y por lo tanto él llega a estas interpretaciones. La divina voluntad obrante en Adán no era naturaleza de él, sino un regalo, y ese regalo estaba condicionado a una prueba. Por tanto, Eva no pudo tenerlo porque fue sacada de Adán. Ahora vamos a lo que dice el libro del cielo con respecto a la creación de Adán, algunos de las lecturas, ¿verdad? Dice el volumen 33, 4. Miren lo que nos dice. La criatura fue creada en el seno de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos. En la mente de Dios estuvimos ab a eterno. En la mente de Dios estuvimos ab a eterno. Dios nunca ha estado solo. Y dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho, es la forma en que Él nos tiene en la eternidad. O sea que no hay predestinación.
Lo que sucede aquí es porque ya está hecho allá. Y lo que hacemos es pasarlo acá. Nosotros estuvimos siempre en la mente de Dios, Él nunca estuvo solo. Fuimos creados en el seno de Dios. El volumen 1287 nos dice, el hombre es la obra maestra de la potencia creadora. No hay nada superior al hombre porque las tres potencias del alma, haciéndolo semejante a Dios, lo hace capaz de albergar la vida divina en él. Y esa es la diferencia que el hombre tiene con el ángel. El ángel no tiene vida divina. El ángel no tiene esas tres potencias. El hombre sí, por eso es que el hombre es superior al ángel. Por eso es que no debemos de tenerle miedo al demonio, porque él no es más, él no es superior a nosotros. En el volumen 17, no sé por qué no veo yo, pero quizás ustedes vean cuál es el párrafo. Dios le dio al hombre su voluntad al crearlo. ¿Ves? Su voluntad. Las tres potencias del alma, semejantes a la de Dios, nos hizo libres. Dios es libre. Y una de lo más grande que Él nos ha dado es la voluntad. Debería estar inmerso en la divina voluntad para llegar a una santidad divina. Esto es muy importante. El hombre, el alma, debe estar inmersa en la divina voluntad para llegar a una santidad divina. Fuimos creados para Él, con un vacío de amor infinito, para ser llenado por el infinito amor de Dios, colocándonos en la perfecta unión con la Santísima Trinidad. Todas estas lecturas son muy importantes porque nos van llevando a comprender que la creación de Adán, hombre Dios, es la misma creación nuestra. Lo que pasa es que a nosotros se nos injerta esa vida divina en el bautismo. Y eso es lo que le sucedió a Eva, la llena de gracia. Ahora esa vida divina tiene que ir creciendo. Entonces Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y eso, como les dije ahorita, aquí fue donde yo conseguí la información que les voy a dar ahora. Eh, Hay una operación eterna en la creación y esa operación eterna es antes de la caída de Adán. Entonces saqué la información de una lámina que les voy a mostrar ya pronto. Y esa lámina habla de la vida del alma humana en la creación. Esa es de la tesis del padre Januzzi. Él nos dice, el eterno increado movimiento primario de Dios, voy a ir despacito para que ustedes puedan ir comprendiendo. El eterno increado movimiento primario de Dios dispone al alma de Adán a participar habitualmente, esta palabra es importante, habitualmente. Por ejemplo, vamos a pensar cuando Luisa decía que ella estaba en su estado habitual. Pues miren de dónde viene. El eterno increado movimiento primario de Dios dispone al alma de Adán, vamos a ponerle aquí Luisa, a participar habitualmente en su propio movimiento primario, siendo Adán la imagen de Dios. Entonces Dios dispone continuas gracias actuales y habituales creadas en Adán y también creadas en todos nosotros para que participe continuamente, habitualmente, continuamente, en el movimiento increado de Dios. Dios absorbe los actos creados de Adán para establecer una cooperación entre la voluntad humana y la divina, confiriéndole
el don de vivir en la divina voluntad o la semejanza de Dios en el hombre. Dios absorbe todos esos actos creados de Adán para establecer esa cooperación entre la voluntad humana y la voluntad divina. Y nosotros sabemos que la voluntad humana es la que mueve a Dios o la que no lo mueve. Entonces la voluntad humana, eh, siendo absorbida por los actos creados, en este caso de Adán, pero también en nosotros, que es lo que nos confiere el don de vivir en la divina voluntad o la semejanza de Dios en el hombre. Por lo que generaba continuamente actos divinos, o sea, Adán continuamente generaba actos divinos, estando el movimiento creado de Adán en el movimiento increado de Dios, que concurren simultáneamente. ¿Verdad que esta palabra la hemos escuchado mucho? Concurre, concurrir. El alma concurre con el movimiento de Dios, con lo que Dios está haciendo, con la obra de Dios. Entonces concurren simultáneamente la suma potencia, que es el Padre, la sabiduría infinita, que es el Hijo, y el amor perfecto, que es el Espíritu Santo. Aquí hay unas lecturas. Es posible que vayamos a revisar una que otra, pero para que ustedes lo tengan en casa, lo pueden revisar cuando ustedes quieran. Entonces, este es el diagrama de esto que les acabo de decir. Miren, aquí está la divina voluntad, ¿verdad? O sea, Dios en su eterno presente, en su operación eterna, en su movimiento primario, en su presencia habitual, está todo el tiempo moviéndose, ¿verdad? O sea, es un movimiento eterno y es increado que dispone el alma de Adán a participar habitualmente, o sea, continuamente, en el movimiento primario de Dios, que eso es que lo hace imagen de Dios, imagen de Dios en el hombre. Ahora, como este movimiento dispone el alma de Adán a participar de ese movimiento de él, ese movimiento de Dios, lo que le está dando a Adán son continuas gracias para disponerlo a hacer actos continuos en el movimiento de Dios sin crear. Entonces, estas gracias continuas que Dios le va dando a Adán son las gracias que disponen al alma de Adán a participar continuamente de ese movimiento increado de Dios. O sea, sin gracias, que son regalos, no es posible que haya un continuo movimiento y actos divinos entre Dios y el hombre. Entonces, aquí en esta parte ya es cuando el alma está viviendo en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque Dios en ese movimiento eterno le da gracias al alma de tal manera que ese continuo movimiento que está creado en el hombre es absorbido por Dios, y entonces lo que establece es una cooperación completa entre lo humano y lo divino. ¿Para qué? Para entonces darle regalo del don en la divina voluntad. ¿Ok? Entonces, esta otra lámina también es importante. ¿Por qué? Porque aquí está el alma humana en la redención. Dios nos va dando gracias santificantes y gracias actuales. O sea, las gracias actuales, ¿verdad?, son a través del Espíritu Santo que disponen al alma a que actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la gracia santificante es lo que santifica todas esas acciones
que hace el alma con esas gracias actuales que Dios le va dando. O sea, las gracias actuales hacen que se llegue a esta gracia No, santificante, pero siempre a través de esa justificación no, que Dios está haciendo en el alma. no, Entonces, vamos a esta otra parte que también es muy importante, que es que la operación eterna de la santificación del hombre, ¿verdad? Ahorita vamos a la lámina. eh, Tiene una analogía con el volumen 22:15. Miren, ¿qué es operación santificadora? La operación santificadora de Dios es a través de la gracia, lo que le estaba diciendo ahorita en la lámina de la redención. Es cuando el alma entra a tomar parte de las acciones adintra de la Santísima Trinidad y se vuelve inseparable de ella. O sea, sin esas gracias actuales, sin esa gracia continua, no se va a llegar nunca aquí. ¿Por qué? Porque ese movimiento que es increado de Dios, que le está fluyendo gracias a esa alma, porque esa alma está aceptando esas gracias, está pues haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Le está dando gracias actuales, pero también le está dando unas gracias que son más grandes que las gracias actuales. ¿Para qué? Para que entonces entre a vivir y hacer actos continuos, no ordenados, continuos, o sea, constantemente en esa operación santificadora de Dios. Y eso era, y yo estoy seguro que ustedes se acordarán cuando estábamos leyendo los giros, el librito de los giros, que en la lectura del volumen 1358 hablaba de las pequeñas ruedas que giran en la gran rueda de la eternidad. Pues esto es eso mismo. Las pequeñas ruedas, que somos nosotros, nuestras almas, están girando en esa rueda grande de Dios, pero está conectada con esas gracias y con esas gracias que Dios está dándonos a nosotros. Entonces, hay una gracia actual y esa gracia actual es el resultado de las acciones virtuosas repetitivas. Se obtiene a través de los sacramentos. El Espíritu Santo dispone al alma a participar en la operación eterna de Dios para actuar acorde y hacer la perfecta voluntad de Dios. Estas gracias actuales son las gracias en la santidad humana, por supuesto, que estamos participando de eso, vamos a decir, de esas gracias que Dios nos está dando a través de los sacramentos. Pero hay una gracia que es la gracia continua, y esa es la participación continua de la operación eterna de Dios. Entonces, esto es importante que lo podamos entender, porque si no entendemos esto, pues entonces cuando estemos leyendo las lecturas en el libro de cielo, pues vamos a estar como un poco confundidos, porque no sabemos a qué tipo de gracia se está refiriendo. Ya en los primeros volúmenes se está refiriendo a esto, a las gracias actuales, y va llevando a Luisa a la gracia continua, que es la restauración del don de vivir en la divina voluntad. Y esa es la gracia habitual, la gracia continua, que está en el volumen 525. Claro, ya entonces, cuando, cuando esa gracia continua está dando círculos, círculos, pues eh, el alma es absorta en Dios y ya no solamente vive en la divina voluntad, sino que participa de las acciones de la dintra de la Santísima Trinidad y se vuelve inseparable de ella.
O sea, participa y está en el divino querer. Quiere decir que del don de la divina voluntad, con las gracias continuas, nos va a llevar a esa operación santificadora, que es la inseparabilidad con Dios. Yo creo que Lupita tenía la mano levantada. Gracias, Mirta. Eh, Sí, eh, Hay una cosa que me hace ruido en sí. en la siguiente, bueno, en esta también, pero en esta, en la operación santificadora, Ujú, porque si dice que es cuando el alma entra a tomar parte de las acciones adintra de la Santísima Trinidad, estamos hablando ya de un grado 4, ujú, exacto. pero eh, es operación santificadora. Y Ujú, entonces los santos, ¿en cuál operación entran? aquí, la gracia actual. Porque es el Espíritu Santo que dispone al alma a participar de la operación eterna de Dios para actuar acorde y hacer la perfecta voluntad de Dios. Aquí son los santos antes de Luisa, que se obtienen a través de los sacramentos. Nosotros, ¿verdad? Por supuesto que vamos a tener gracias actuales, porque Dios está dándonos gracias actuales todo el tiempo, porque vamos a la confesión, que participamos de los sacramentos, pero conociendo a Jesús divino, eh, eh, conociendo y comprendiendo y dejando que esas verdades divinas vayan inundando nuestra alma y dándonos más luz y hacer actos divinos en la divina voluntad, ya entonces vamos a entrar en esto que se llama gracia continua. Y esa gracia continua es un regalo que Dios nos da para participar del don de vivir en la divina voluntad, que es cuando el alma ya está absorta en Dios, en esa operación creada en lo increado. Entonces, eso se le conoce como la gracia habitual también, que es gracia continua. Por eso les digo que es un poco, hay que realmente conocer cuáles son las definiciones de gracia continua, de gracia actual y de gracia santificadora para no confundirnos. Ah, Contestar pero también sería, no sería operación santificadora, sino que sería gracia santificadora, sí, lo que pasa es que porque operación serían las tres cosas, ¿verdad? sí, él le llama operación santificadora porque es la operación, la operación eterna de Dios. Pero Entonces, este God Eternal Operation es el acto único. exacto, por eso ahí entonces aquí, ya aquí en esta operación santificadora, el alma está en el acto único de Dios, está inseparable de Dios, está en el adintra de Dios, está participando de todas las acciones de la dintra de la Santísima Trinidad y se vuelve inseparable de Dios. Pero este es el grado máximo. Y cuál es la, eh, cuál es la distinción con la divinización? Es que esta es la divinización del hombre. La operación santificadora de Dios en el alma es la divinización del hombre. Ahí es donde el hombre entra al grado último, o sea, el grado último. Lo que pasa es que el padre Januzzi lo está llamando operación santificadora, pero sabemos que eso significa divinización del hombre, porque ahí es cuando el hombre, cuando el alma realmente llega a participar de la dintra, de la Santísima Trinidad, no solamente Sí, de la dextra, sino de la dintra. sí, eso me confundía. Gracias. Ah, gracias por esa pregunta, Lupita, porque es importante. Él no lo dice así, divinización, pero sí podemos entender que es divinización. Entonces aquí, ve, le llama la santificación. Eh, hay dos personas que levantaron la mano. Pueden decir. Este, yo estoy confundida porque aquí Ajá. esto de operación santificadora está queriendo poner a Eva
de la misma forma que Adán. Y el No. libro del cielo, sí, porque está hablando de Adintra y todo esto, pero en cierta manera se puede entender así, porque si vamos al catecismo, el catecismo plasma o da a entender como si tuvieran lo mismo. Yo realmente, yo soy de las que pienso que, como dice el libro del cielo, Adán fue el único que hizo actos en la divina voluntad, no Eva. Sí, Y por eso gracias por eso, Mercedes. Mira, y te voy a decir, desde ya debemos de tener bien en claro que el libro del cielo habla de Adán, Ujú, no habla de Eva. ujú, O sea, Eva no participaba en la divina voluntad en forma obrante. exacto. Ella tenía la gracia santificante, eso sí tenía, Ujú. no operación santificadora, tenía la gracia santificante. Entonces, pues por eso que te digo que nos podemos confundir. O sea, acuérdense que el libro del cielo habla Gracia de Adán. santificante es lo mismo que gracia ordinaria, como vimos en una lectura del libro del Exacto. cielo. Y gracia Mm, extraordinaria es la que tiene Adán, que se asocia a la gracia continua habitual de la que está ujú, hablando acá. exacto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tenía una pregunta o algo que decir? Eran dos personas, si no me equivoco. No era yo, pero me refiero al título, Ujú, que ahí se nos aclara, bueno, yo lo entiendo muy bien, este, que dice el título Operación Eterna de ujú, la Santificación del Hombre. O sea, ahí pienso que está hablando de Adán. Y en la ujú. parte que dice lámina de santificación del alma, yo pienso que ahí ya nos está especificando que habla de Eva, No, no, la ¿no? santificación del alma, no, la santificación del alma, vamos aquí, mira. Ok, lo que Ah, pasa es que Eva estaba aquí, ajá. ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, ¿Ves? Ok, pero mira, eh, la operación santificadora de Dios siempre es a través de la gracia, sí, ¿verdad? Ok, entonces, Dios le va dando al hombre gracias actuales, ¿verdad? Pero esas ajá, gracias actuales, ¿verdad? Según el hombre va haciendo actos divinos en la divina voluntad, llega aquí, que es a participar continuamente del movimiento primario y eterno de Dios. ah, ¿Eh? ok, ¿Entendido, ajá, verdad? Ok. En este caso, aquí, el alma del hombre se está disponiendo, no es que está, se está disponiendo a participar de la operación divina de Dios, que es aquí. ok, ¿Ves? Entonces ya aquí es la restauración de vivir en la divina voluntad. Pero todo sale de aquí, sí, claro, todo sale de ahí. Si no estamos conectados ahí, como estábamos diciendo ahorita, la rueda grande con la rueda chiquita, aquí se ve más grande el alma que está viviendo en la divina voluntad, pero no es al revés. O sea, nosotros somos esto, pero para que lo podamos entender, pues este sería el acto único de Dios, que es la operación santificante de Dios en el alma. Pero eso es a través de la gracia que Él nos va dando, que son regalos que Él nos da. ¿Ok? sí, Ahora vamos gracias. de nada. Ahora vamos entonces, mira, a la gracia extraordinaria continua y la gracia ordinaria, que es la gracia actual. Eso lo habla en el volumen 22:15. Hija mía, sin embargo, esto que tú sentías primero en tu interior entraba en el orden de la gracia ordinaria.
fervor, sensibilidad, es gracia ordinaria, que doy a todos según sus disposiciones y están sujetas a interrupciones. Ahora nacer y ahora morir, y por eso no constituyen ni vida, ni firmeza, ni de santidad. En cambio, en mi voluntad te he investido la gracia extraordinaria, que es la gracia continua, que es firmeza en el bien y acto incesante, incesante continuo, virtudes propiamente divinas. ¿Crees tú que sea cosa de nada u ordinaria aquel giro continuo en las obras de tu Creador? La firmeza de tu voluntad en la mía, solo por seguir los actos de mi eterno querer. Ante mi voluntad, los fervores, la sensibilidad no tienen qué hacer, son como las pequeñas luces ante el gran sol y no tienen razón de existir. Y si existen, es para no hacer nada. Gracia ordinaria, gracia extraordinaria. La gracia ordinaria es la gracia actual, que es la fervorosa, la que tiene sensibilidad, la que nos puede llevar a interrupciones, la que parecemos a veces como una montaña rusa. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero claro, todo depende de nuestras disposiciones, ¿verdad? Ahora nacer, ahora morir, pero la gracia extraordinaria, que es la gracia continua, es un giro continuo en las obras del Creador. Entonces vamos ahora a ver la operación divina, que es la que el Padre, la que Padre Januzzi nos estaba explicando, pero la vamos a ver ya en los volúmenes del Libro de Cielo. Sí, Betty. Perdón, ahorita con lo que nos acabas de explicar. Entonces, ¿hasta en el morir puedo tener actos divinos? Cuando tú vayas, aunque una persona no haya vivido en la divina voluntad, aunque no haya vivido en la divina voluntad, esa es la gran pesca que Jesús nos dice en el Libro de Cielo. Ahí es cuando Jesús se le presenta al alma para que pueda ver cómo él ve, cómo él creó esa alma, ¿verdad? Y luego entonces al final le dice, ¿quieres o no? Y cuando el alma dice quiero, ya eso es un acto divino. O sea, no se condena, entra al cielo. Puede ser al purgatorio como sea, pero no se condena. ¿Por qué? Porque es un acto divino lo que hace. Ok. Y nosotros, estando aquí, lo que hacemos es actos continuos, si siempre estamos, pues, pidiendo que Jesús esté con nosotros, haciendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ok, actos continuos en la divina voluntad, sí. Ajá. Ah, ok. Pero un alma que no vive en la divina voluntad, que no conoce la divina voluntad, pues es un alma que está ordenada en Dios a través de los sacramentos y tiene gracias actuales, no gracias O- continuas. El ok, alma de acuerdo. continuas es el alma que realmente está dispuesta y ya está entrando en ese terreno de la divina voluntad. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Ok, ahora vamos entonces al volumen 1622 que nos dice, Dios opera habitualmente con su gracia plena en el círculo de su voluntad eterna, que abraza la gran rueda de la eternidad y en donde todo está preparado y hecho para que tomemos posesión al conocerlo. Fuera de ese círculo solo hay tinieblas. Eso lo entendemos perfectamente bien. Ese es el círculo del centro que estábamos viendo. El volumen 2443 nos dice la santidad de Adán y su gloria de Adán por los actos hechos en la divina voluntad. Eso es lo que nos está hablando aquí, que la santidad de Adán y la gloria de Adán es por los actos que él hacía en la divina voluntad.
y Adán, ¿ok? Estos actos hechos antes de caer en el pecado quedaron íntegros y bellos. Al principio de su vida, sus pensamientos, palabras, obras y pasos estaban animadas por la unidad del fiat que abraza y contiene toda la plenitud y bienes eternos. ¿Ok? O sea, actos continuos. Todos, el volumen 19, todos han tomado hasta donde conocen. La divina voluntad, esto ya es una exégesis que hizo el autor. La divina voluntad pone a Eva en el grado de la santidad de la gracia. O sea, ella no hacía actos continuos, tenía actos actuales, ¿verdad? Santidad de la gracia, inmaculada. Adán también era inmaculado, pero ya él tenía, además de inmaculado, ya él obraba en la divina voluntad. Cuando ella permite la tentación, se sale de la divina voluntad hasta donde conoce. En cambio, la fusión entre el movimiento eterno de Dios y el movimiento temporal de Adán formaron lo que Luisa se refiere al don de vivir en la divina voluntad, que ese es el volumen 2443. ¿Okay? Más lecturas. El volumen 24-29 habla de que en todas las obras de Dios concurren tres actos: la suma potencia, que es el Padre; la sabiduría infinita, que es el Hijo; y el amor perfecto, que es el Espíritu Santo. Y al hombre le dio el gran bien de las tres potencias del alma, que es la inteligencia, la voluntad y la memoria. Inteligencia, voluntad y memoria. Memoria, amor perfecto. Voluntad, suma potencia. Inteligencia, sabiduría infinita. Semejanza con Dios. Al crear, es el volumen 14, al crear al hombre formaba un reino para sí. O sea, la creación del hombre es un reino para Dios, infundiéndole en el alma con el primer aliento, y con el otro aliento se infundió él mismo en el hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Dominarlo y custodiarlo. Tenía en mente la multiplicidad que iba a salir de esa primera pareja. En el volumen 5, lo que le estaba diciendo ahorita, Adán cooperaba perfectamente con la voluntad divina. La gracia habitual, ¿se acuerdan que habíamos hablado de habitual? En Adán lo predisponía, igual que Luisa, ¿verdad? En ese estado habitual donde ella se encontraba. En Adán lo predisponía a participar en forma continua en el movimiento primario increado. Y dice esa lectura que enamoraba a Dios, y todo el cielo quedaba asombrado al ver este prodigio que los beatificaba tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, en este volumen nos habla ya del germen de la voluntad humana, que es malo, es polilla, y que formó la ruina a la familia humana. Aquí podemos decir esto, que de hecho, en la misma lectura lo dice: Dios encerró en Adán el valor de aquel bien y luego lo da a las otras criaturas, pero falló en la prueba por el gusto. Aquí yo puse entre paréntesis Eva, porque al decir aquí la voluntad humana formó el germen malo y polilla y formó la ruina de la familia humana, Dios encerró en Adán el valor de aquel bien y luego lo da a las otras criaturas, pero falló en la prueba por el gusto. Pero también Jesús nos dice que para venir al reino de la divina voluntad, se necesitaron tres voluntades sacrificadas. Y él dice en holocausto a la divinidad, que fueron él, María, nuestra Santísima Madre, y Luisa.
Entonces, en el 14:7, Jesús nos dice que nos cubrió de belleza en la redención, superando el estado del origen del hombre. O sea, el estado del origen del hombre, el estado de justicia original, fue superado y cubierto por la belleza de la redención. Vamos a leer esto porque esto es bien importante. Dice: hija mía, yo creé a la criatura bella y noble, de origen eterno y divino. O sea, no creó eterno. ¿Se acuerdan del círculo? Del círculo que le estaba diciendo. Eterno. El movimiento eterno de Dios, el origen eterno de Dios, donde todo comienza. Pues yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, plena de felicidad y digna de mí. El pecado la derribó de esta altura y la hizo caer hasta el fondo. La desnobleció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le impedía el crecimiento y cubría de llagas, que daba horror al solo verla. Ahora mi redención rescató a la criatura de la culpa, y mi humanidad no hizo otra cosa que, como una tierna madre con su recién nacido, que no pudiendo tomar otro alimento para dar la vida a su bebé, se abre el seno, pone a su pecho a su niño, y de su sangre convertida en leche le suministra alimento para darle la vida. Con mi llaga cubría su deformidad y los volvía más bellos que al principio. Esto quiere decir que nosotros no, o sea, que no es solamente llegar al estado en donde estaban Adán y Eva, al estado original de la gracia y de la santidad. No, Él nos volvía más bellos que al principio. ¿Por qué? Porque el principio no era esto, no es lo eterno, sino que nuestro origen es en la eternidad. Por lo tanto, a donde nos quiere llevar el don de la divina voluntad es a vivir en el acto único de Dios, en ese origen eterno donde todos fuimos creados. Entonces, en este volumen, eso lo leen por favor allá en la casa. Esto es hermosísimo porque Jesús nos dice que lo que supera, o sea, es como una fiesta. Miren cómo dice, la fiesta que suspira y recibe nuestra celestial Madre son las almas recién nacidas en el divino querer, poseer a Dios. Ahí es donde Jesús nos ve, ahí es donde nos quiere llevar, ahí es donde nosotros debemos estar. No es en la divina voluntad solamente, no. La divina voluntad es el trampolín para llevarnos aquí, al divino querer, al acto único de Dios, a estar operando en el adintra y en el adextra de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿vivió Eva o no haciendo actos en la divina voluntad? Ella sí vivía en la divina voluntad, pero la pregunta que nos hacemos, ¿hacía actos en la divina voluntad? El volumen 27:34 nos dice, ¿qué relaciones había entre mi fiat y Adán inocente antes de pecar? Nada han escrito. ¿Y cómo podían escribir si ninguno ha vivido en mi divina voluntad como en su casa, en esta casa? Ninguno ha vivido en mi divina voluntad como en esta casa. ¿Cómo podían conocer sus secretos y el gran prodigio que puede hacer la vida obrante de un querer divino en la criatura? Ahora, es importante que también tengamos esto en cuenta, que Jesús nos dice que todas las cosas creadas están veladas, inclusive Él en su humanidad.
y que solamente en el cielo es que va a estar develado. ¿Por qué les pongo esto? Porque hay algunas cosas que algunas personas pueden entender ciertas, o sea, ciertas cosas y otras cosas. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad está velada. Entonces, lo que puedo comprender en alguna lectura con el magisterio de la iglesia, con el libro de cielo, los exegetas y demás, pues pueden haber unas opiniones eh, distintas, unas posturas, no opiniones, unas posturas distintas. Así que tomar esto en cuenta. Y ya pues termino, porque ya para la próxima semana pues vamos a estar revisando este libro de la Divina, del Padre Martín Sanguiao. Pues hasta ahí termina mi presentación. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, espero que no se hayan confundido. El Ujú, querer divino, según yo lo entiendo así, ujú. son únicamente los actos divinos de la Santísima Trinidad y de nuestra Santísima Madre, de nuestra Madre por ser inseparable de nuestro Señor Jesucristo. Y la divina voluntad entonces es más abajito del divino querer. O sea, El, la el, divina voluntad es el conjunto de todos nuestros actos, buenos y malos, de todas las personas. Eso es, por decir, la divina voluntad. Ahora, yo entendía, llegó un momento en que yo me confundí porque yo entendía que divina voluntad era la Santísima Trinidad y el querer divino eran los actos. no, Y vamos, mira, ahí sí ya Betty, me mira, confundí. sí, bien importante que entiendas esto. La divina voluntad es el motor que mueve los atributos de Dios, ¿ok? Es todo lo Ajá. que Dios es la potencia del Padre, es la sabiduría del Hijo, todo lo que Dios es donde está, es la cajita a donde están todas las obras de Dios. Ahora, el divino querer es el acto único de Dios. ¿Qué es el acto único de Dios? Son todas las obras de Dios. Ujú. ¿Cuáles son todas las obras de Dios? Pues la generación del Hijo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación de María, eh, eh, ¿qué más le puedo decir? Redención, santificación, creación, todas las obras de Dios. Ese es el acto único de Dios, ese es el querer divino. ¿Te contesté la Ajá. pregunta? Sí, ya entendí lo que es el querer divino. Es todo, por decir, todo el poder de Dios. Son, o sea, todo en uno solo. Ujú. Y la divina voluntad es como por decir, Que mueve a la Dios, es que como, mueve a te voy Dios. a, ¿lo O que qué? sea, lo que mueve a Dios. La divina Ah, voluntad es lo que que, mueve a Dios. Por lo tanto, un alma que vive en la divina voluntad está moviendo a Dios, Ahí está está moviendo. ¿Ah? el ejemplo del corazón y el latido. Dilo, por favor. Bueno, el querer es la acción, ¿verdad? Y el, y entonces la divina voluntad es como el sustantivo, el ser. Entonces es como el corazón y el querer divino es la sangre, porque ahí va la ah, acción, ¿verdad? El palpitar es el motor, pero lo que fluye es la sangre. ya. Entonces, a ver si entendí. El motor sería el querer y la El sangre sería músculo. la No, voluntad. el motor es la divina voluntad. Ah,
Sí, por el movimiento, la voluntad, el movernos, el actuar. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Mira, Betty, tú estás sentada, Sí, ¿verdad? Ok, te es quieres que me da. levantar, te quieres levantar, Ajá, pues tiene que haber un movimiento, sí, claro, claro, pero tú estás sentada, pero estás sí. en potencia de levantarte porque tú quieres levantarte, tu voluntad te está diciendo me voy a levantar. Pues más o menos así es con Dios en una, o sea, estoy diciéndolo en una forma tan y tan sencilla que es casi increíble de creerlo, pero sí, está en potencia. O sea, el movimiento de Dios, el que mueve a Dios es su voluntad. Él está ahí en acto de hacerse todo el tiempo, pero quien mueve todos esos actos, quien mueve todo lo que hay dentro de él, es su voluntad, la voluntad divina. No se mueve, no se Sí, sí. mueve si tú no lo llamas a moverse. Ah, ok, Quiere sí, que tú sí. lo llames a moverse. Por lo tanto, movemos nuestra voluntad que nos la dio a Él como regalo, que es muy preciada, es lo más preciado que nos ha dado. Fue creada ¿para qué? Para Ujú. moverlo a Él, para llamar a su movimiento, que es la voluntad quien lo mueve, para llamarlo. Y entonces en ese darse, pues nosotros entonces, mi alma está diciéndole, sí, yo quiero que tú vengas a mí, que tu movimiento venga para yo moverme hacia ti, pero para moverte a ti también. O sea, es un movimiento continuo de alma con Dios, alma con Dios, alma con Dios. Es un giro continuo, es una operación divina continua. Nunca está quieta, pero nuestra voluntad es la que lo mueve. Ok, ok. A ver, yo pensé ahorita sin querer en otro ejemplo. Es como, por ejemplo, tú tocas el timbre. Yo no Ujú, me muevo si no tocan el timbre, pero tú lo tocas, yo me paro, voy y abro. ujú. Entonces, el, la divina voluntad es ese tocar y el divino querer es el ir a abrir. Es el movimiento, no. No, el divino querer es todo lo que hay. Todo lo que hay dentro de tu casa es el divino querer. Vamos a ponerlo así. Ajá, Ajá. Pero, por ejemplo, tú vas a ir a la cocina y esto es un ejemplo, como dice el doctor Burdo. Tú tienes un ajá. plato en la cocina y tú quieres comer, pues, ¿qué es lo que tú haces? Tú coges ese plato, que es parte de tu casa, mueves ese plato, pones lo que tú quieres poner ahí, coges el tenedor o lo que sea y te lo comes. Es un movimiento. Tu casa lo tiene todo, pero tú utilizas lo que tú necesitas para lo que tú quieres hacer. Ok, Entonces tú mueves lo que tiene la casa porque la casa lo contiene. Si no lo contiene, ¿cómo lo vas a mover? ok. Entonces, ejemplo, la casa sería el divino querer Ajá, y lo tiene todo. movimiento, o sea, lo demás sería la divina voluntad. Ajá. Ah, ok, ok, sí, ya entendí. Gracias. Bueno, ok. Yo Bueno, quería preguntar, esto es apasionado para mí, es algo extraordinario lo que... Gracias, Mirta, por darnos tanta luz. sí. Esto es lo que yo estoy leyendo ahora, ¿no es cierto? Ujú, eso es. Claro, yo leí 36 páginas y más no pude, pero tú quieres que nosotros reflexionemos sobre lo que leemos, ¿no es cierto? Sí, lo que vamos a hacer, don Carlos, es, Sí, vamos a coger 2 lecturas por día. ok. 2 lecturas por día. Creo que son 2 páginas por día, si no me equivoco. Claro, Si Gaby puede verificar la descripción del grupo, porque no me acuerdo exactamente. Creo que son dos páginas por día. ¿Verdad, Gaby? Sí, son dos por día.
Ok, 2 páginas por día. Entonces, van a anotar, van a subrayar lo que más le llamó la atención de esas lecturas, hacer sus Ajá, pequeños resumitos. Entonces, ya al quinto día, cuando lean esas otras 2 lecturas últimas, van entonces claro. como a conjuntar esas 10 lecturas y van a sacar lo más importante, lo Sí, que se le quedó. Y perfecto, cuando vengamos el viernes, lo que claro, vamos a hacer es a compartir lo que comprendimos. perfecto. Ahora, ¿de dónde vienen esas lecturas? ¿Vienen de este libro? De Sí, de ese libro. Ujú. Santiago. Del Sí, exacto. Usted va a leer 2 páginas al día. 2 páginas al día, pero empezamos desde el principio porque algunas Correcto. ya las hiciste Ujú. bastante. Sí, por eso fue que yo quise hacer como, más o menos como un resumen para Claro. que más o menos pudiéramos ir comprendiendo, porque como son Oh, tantas lecturas, pues nos sí, podemos confundir si no sabemos esos términos en específico. sí, sí, no, está muy bien organizado. Muchísimas gracias Ahora, porque ahora me acuerdo de mi pregunta. ahora tiene una pregunta, Esther. Como entiendo que Eva vivía en la gracia santificadora Ujú, y Adán vivía en completa unión con Dios. Ok. ujú, Y yo entiendo por qué Eva puede caer, porque está en un estado cambiante. ujú. Y cómo Adán pudo caer si estaba continuamente en unión con el Señor. Claro, muy bien. Esa es mi pregunta. Sí, sí, Porque Porque hay una lectura en el libro del cielo que nos dice sí, que nos podemos salir cuando nosotros queramos, porque somos libres. claro. Nuestra voluntad es la que nos mueve. eso Nuestra no, voluntad es la que nos dice nos quedamos o nos vamos. Entonces, aunque él sí vivía en la divina voluntad, él tenía que pasar una prueba. Todos tenemos que pasar una prueba. Sí, Y la prueba de él era esa, pero él falló en la prueba. La de nuestra Santísima Madre fue al crear su alma, fue en la eternidad y ella pasó la prueba. Entonces, la de nosotros tenemos pruebas todos los días, claro. pero, hasta el último momento de nuestra vida. pero Eva falló también. Ujú. Sí, claro, Claro, porque ella vivía en la santidad, en la santidad original, que era la santidad de la gracia, ella era inmaculada, ella tenía los dones preternaturales también, pero ella no obraba en la divina voluntad, ella tenía la naturaleza de Adán, que era humana y también un alma creada con las 3 potencias del alma, ¿verdad? Que la llevaba a vivir en Dios, en su divina voluntad. Ella vivía en la divina voluntad porque todos vivimos en la divina voluntad, pero no obraba, no hacía actos en la divina voluntad. Adán era el que le iba a pasar, por decir así, ese estado en que él se encontraba si él pasaba la prueba, pero esto no es lo importante. ¿Por qué les digo que no es lo importante? Porque hay muchos sacerdotes, entre ellos Padre Januzzi, entre ellos Padre Pablo Martín, quién sabe cuánto, Padre Gabriel, que Gaby estuvo en un retiro con él hace como una semana o 2 atrás, que él tiene un libro y él explica todo, que sí, que ella vivía en la divina voluntad. Como le digo, si vivía o no vivía, lo único que nosotros sabemos es que el libro del cielo no habla de Eva. Vamos a dejarlo ahí. Ok, Ya entonces la iglesia dirá o no dirá, pero eso es lo único que nosotros sabemos. claro. ok. Bueno, doña María, Marichu. Hola, buenas noches. Mira, Buenas noches. que en el video de Verdades Divinas, en el 147, que hace poquito lo pusieron, ahí explica que la divina voluntad viene siendo también mismo Jesús, porque le hicieron esa pregunta. Sí, pero es en su divinidad. Sí, sí, es lo que, porque le preguntaban que si de dónde había quedado el Padre, ¿verdad? Y Ujú. él mismo
que sí, que divina voluntad era Jesús mismo en su divinidad, claro. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ha dicho. Betty lo escuche. Hola, yo quería hacer una pregunta hace varios momenticos. Tengo la mano alzada, pero no sé si pueda participar. Viviana, Gracias. Sí. sí, Viviana, ahora vas tú. Sí, cómo no, gracias. ¿Cómo estás? Espera que está pasando aquí Bien, un cachorro. ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bendito sea el Señor, todo bien. Tengo una duda. Yo escuché al padre Giannucci, creo que se llama así, decir, eh, bueno, él, por ejemplo, ha dicho exactamente eso, que serían conjeturas decir si Eva vivió o no vivió, lo que su merced acaba de decir. Pero qué día lo escuché diciendo que habían santas a las que el Señor sí les había dado la divina voluntad, pero que esas santas ni siquiera se habían enterado, pero que el Señor sí se las había dado. Digamos que eso más allá para entrar como en cuestiones, tratar de entender, sí, porque creería yo que es lo que su merced ahorita nos explicaba mencionaba una santa que decía que también el Señor le había dado ese don de la divina voluntad, pero que esa santa ni siquiera se había enterado, pero que por los escritos que ella dejó, se dieron cuenta que ella también. Entonces, la pregunta es, eso de que el Señor tiene cosas veladas, digamos que nosotros necesitamos ponernos a tratar de entender, no, simplemente como lo de Eva, simplemente como recibir en la medida en la que el Señor nos quiera dar y nosotros como, más que esforzarnos, es como disfrutarnos ese don, pero me causa cuidado eso de lo que el Señor vela o no vela, hasta dónde nosotros tenemos tarea ahí o para qué el Señor nos dice que tiene cosas veladas. No, no sé si me confundí más. Con respecto a lo velado, Sí, ok. Lo que vamos a hacer es que el viernes que viene vamos a leer esa lectura para poderla comprender bien. ok, muchas Porque gracias. hasta el mismo Jesús tenía también cosas que estaban veladas en él. Entonces, pues, como ya vamos para la próxima sesión, pues no tengo el tiempo como para explicarle más, pero quédese con eso y ya el viernes que viene entonces vamos a leer esa lectura. Ahora, es importante que, eh, que nosotros entendamos que el libro de cielo es muy claro, Jesús nos habla muy claro. Él dice que si no conocemos, no podemos poseer. Entonces, los santos que eran antes de Luisa, ellos sí tenían destellos de luz divina, claro que sí que la tenían, porque vivían en la divina voluntad y ellos hicieron y llegaron hasta donde se les fue pedido, pero llegaron hasta donde llegaron. Quiere decir que aunque escribieran cosas que son tan parecidas y casi igual que lo que está escrito en el libro del cielo, jamás y nunca son las verdades divinas que el libro del cielo contiene. ¿Por qué? Porque el libro del cielo contiene eh, cada palabrita del libro del cielo es un parto divino, es una vida divina. Eso debemos de comprenderlo, mis hermanos. Una vez estuvieron 3 volúmenes del libro del cielo, estuvieron perdidos. ¿Saben cuántas verdades divinas estaban perdidas en esos 3 volúmenes? Un sinnúmero de vidas divinas, que son vidas divinas, son partos de Dios. Entonces, si no conocemos, ¿cómo vamos a poseer? Imposible. Pero eso es otro tema. Y vamos con Mercedes para irnos entonces. De ti saldrán Jesús le dice a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas de cómo vivir en el divino querer. Hay una lectura, no me pregunten el número, pero la hay específicamente que lo dice. O sea, y si vamos a ser fieles a lo que Jesús le dice a Luisa en Libro de Cielo, como hace el doctor Tomasini, que yo lo admiro por eso, porque él es bien fiel a lo que Jesús le dice a Luisa.
literal, palabra por palabra. Él lo explica y lo dice así. Si hay una lectura que lo dice, no vamos a quitar eso, al contrario, vamos a resaltar eso porque eso es parte del vivir en la divina voluntad y de vivir dentro de ese divino querer, que es lo que no hicieron los otros santos. Como bien dijo Mirta, vivieron al reflejo de la voluntad divina, tuvieron esas pequeñas luces, pero no hicieron vida continua, vida divina obrante continua en el divino querer, no lo hicieron, no hicieron actos divinos, como lo hizo Adán, como lo hizo antes de caer, obviamente, como lo hizo Luisa, como lo hizo María, como lo hizo Jesús. Sí. Esa es la diferencia. Bueno, Perdón, antes de darle la palabra a Betty, porque nos vamos ya, si quieren unirse a tratados divinos, eh, mm, Gaby puso aquí en una de las, ¿cómo te digo? En uno de los mensajes puso el link para que se puedan unir. Que si quieren, pues hacerlo ahora antes de irnos, entran ahí, rapidito se pueden entonces inscribir para que entonces puedan seguir recibiendo, ¿verdad? Los textos y demás. Vamos con Betty. sí, muchas gracias. Bueno, esto va en relación a lo que preguntaba la hermana de que si hubo santos que vivieron en divina voluntad y contradiciendo un poquito a lo que nos acaba de decir Meche, esto lo digo porque en verdad lo escuché del doctor Tomasini, solamente 2 santos vivieron en divina voluntad aparte de Luisa. Una de ellas es María Conchita Cabrera de Armida. Y el otro, ay, se me olvidó su nombre. A ver, ayúdenme, es un sacerdote, teólogo, santo, que menciona mucho Alfonso. Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. sí. San Juan de la Cruz. Pero Sí, él no dijo específicamente que habían, Betty, perdona, pero no, él no dijo específicamente, porque él dijo definió la Eh, diferencia entre encarnación mística y lo que es la vida obrante en el divino querer. ajá. Y Y San eso no Juan, lo La estudió palabra San Juan de clave, la Cruz Betty, ni Conchita Cabrera de Almida. se No los voy a hicieron buscar, actos divinos. se los voy a buscar, Betty, se los voy a tú mandar. Tiene que estar en un video. razón en que el doctor mencionó que esos tenían más profunda eh, el actuar en la divina voluntad, pero que no habían hecho actos divinos, lo dijo enfáticamente. Por lo es que tanto, ellos tenían un matrimonio espiritual con Jesús. sí, por lo tanto, al no tener actos divinos, no vivían en la divina voluntad obrante, porque la divina voluntad estamos todos, hasta los malos. El Señor, Ujú. la divina voluntad es parte de Dios. Sí, Bueno, sí, mis sí, sí. hermanitos, vamos a dejarlo aquí. Viviana tiene algo que decir para entonces irnos rapidito a la otra. No, simplemente eso que ustedes están mencionando, que efectivamente es que me causó mucho cuidado y fue muy bonito eso, Mirta, que el Señor siempre te pone a ti porque es que es en el punto. Como que las posturas que tienen las diferentes personas a las que el Señor les está, digamos, dando ese don para que salgan a hablar y a difundir el reino, son posturas que a veces no coinciden. Pero cuando hablaste de lo velado, yo no sé hasta dónde nuestro Señor, aún en este don tan hermoso y tan profundo y tan de Él, permite que sucedan esas cosas, pero realmente la verdad de lo que significa esa divina voluntad no la iremos a conocer, sino cuando ya estemos en su presencia. Lo digo porque precisamente muchas personas, todas con muy buenas intenciones, tienen puntos de diferencia y a veces nosotros que los escuchamos quedamos un poco como, pero el Señor siempre le deja a uno en su corazón como una verdad, ¿sí? Entonces es como eso, como que me causó mucho cuidado y voy a estar muy pendiente para hacer la lectura que su merced nos habla de la verdad velada. Sí, cómo no. Y aún allá en la eternidad vamos a seguir. Ujú. Esto no se detiene, esto es un movimiento continuo que olvídense, eso no Donde, tiene fin. no, pero donde único está desvelada es en la eternidad. Eternidad. Eso la lectura lo dice, pero sí, lo vamos a leer la semana que viene. Y vayan entonces haciendo su asignación
de leer las lecturas del libro del cielo y ya entonces nos vemos el viernes que viene. Dios me los bendiga y si quieren unirse a Tratados Divinos, pues adelante. Un abrazo. Ahorita